sienta que ha tenido un tiempo de noche, que ha estado pasando un tiempo de noche y siente que todo está bajo una oscuridad y que no termina nunca. Pero en esta noche venimos proféticamente a declarar esto. El sol de justicia se levanta sobre tu vida y el dominio de la noche termina. Dice la palabra de Dios que la tristeza puede durar la noche, pero el gozo viene por la mañana y anunciamos el amanecer sobre tu vida. Anunciamos el amanecer sobre tu vida. Tiempo de amanecer, tiempo de amanecer, tiempo de amanecer. Es quitado el manto de la noche sobre de ti. Se rompe el manto de la noche, se rompe el manto de la noche. Sea la luz, sea la luz. Sol de justicia, tú pones fin a la noche, tú pones fin a la noche, sol de justicia. Tú pones fin a la noche, tú pones fin a la noche, sol de justicia. Tú pones fin a la noche, tú pones fin a la noche. Es el amanecer. Tú eres el innegable, imparable, vienes a desvanecer toda oscuridad. Tú eres el Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, por este tiempo especial que hemos apartado para poder estar delante de tu presencia. En esta mañana queremos poder empezar a escuchar, Señor, tu voz. Señor, callar el resto de las voces, callar a la razón, callar a nuestros preconceptos para poder escucharte a vos, Señor, para poder oír lo que vos nos querés decir en esta mañana. Nos conectamos a la fuente correcta, nos conectamos al Espíritu Santo, nos conectamos contigo, Señor, para poder recibir de lo alto, no solamente información, no solamente conocimiento, sino poder recibir tu impartición, Señor, poder recibir tus palabras, tener el oído atento para poder escuchar lo que vos nos querés decir. Por eso en esta mañana rendimos nuestras vidas delante de ti, nos posicionamos desde lugares celestiales para poder comprender lo que en este tiempo vos le querés hablar a tu casa. Nos hacemos callar las voces de confusión, las voces de mentira que quieren desenfocarnos.
de tu voz y de mirarte a ti, Señor. Te damos gracias. Te pedimos que te quedes con nosotros durante todo este tiempo. Que seas vos, Espíritu Santo, quien nos ministre a cada uno de nosotros, tanto a mí desde este lado como a cada persona que hoy está del otro lado mirando este material. Bendigo tu nombre, Señor, y sea tu bendición sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de los que están presentes el día de hoy. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Te damos la bienvenida en este nuevo domingo. Te agradecemos por estar del otro lado, por tomarte este tiempo, por apartar este tiempo. Siempre es bueno poder aquietarnos, ¿sí? Más allá de que uno entiende que a veces estar en casa produce que haya muchas cosas para hacer y que haya los chicos que están corriendo, las cosas de la casa, pero que podamos tener el oído atento. El oído atento, más allá de poder estar mirando este material, que también puedas estar atento a lo que el Señor te quiere decir y lo que el Señor me quiere decir. Hace un tiempo a esta parte, el Señor nos viene llevando por un camino. Como congregación vemos que el Señor en este tiempo está muy interesado en que podamos tener entendimiento tanto de los tiempos como de las cosas con las cuales nos vamos a enfrentar y con las cosas con las cuales también nos enfrentamos en lo cotidiano. Entonces toda esta serie de mensajes que venís viendo semana tras semana tienen siempre un hilo conductor. El Señor nunca deja algo descolgado, sino que todo tiene, ¿sí?, un hilo por donde Él nos va hablando y Él nos va guiando. Por eso es muy importante, ¿sí?, que cada enseñanza que se va soltando, tanto los días domingo como los días miércoles, no le perdamos el hilo y podamos ir siguiendo qué es lo que el Señor nos va diciendo y qué es lo que el Señor nos va hablando. Hace un tiempo a esta parte hemos hablado de que el Señor nos está llevando a un nuevo nivel, a un nuevo tiempo, y para eso nos está capacitando con herramientas, para eso nos está hablando directamente. Muchas de las palabras que se sueltan son palabras confrontativas y a veces uno podría decir son palabras duras, pero es muy importante que podamos comprender que cada palabra que el Señor está soltando, ¿sí?, es para que tu vida entre a un nuevo nivel, para que podamos crecer, para que podamos alcanzar, para que podamos ver más allá de lo que estamos viendo hoy, ¿sí? Los hijos tenemos la capacidad, ¿sí?, o deberíamos tener la capacidad, y debería ser algo que nosotros explotáramos, de escuchar lo que el Padre está diciendo. Constantemente escuchar lo que el Padre está diciendo. El Señor Jesús decía: no hago nada que no vea hacer a mi Padre, ¿sí? Así oigo, de esa manera yo juzgo. Entonces, el Señor Jesús tenía muy en claro qué era lo que tenía que hacer y cómo se tenía que mover. Su tiempo ministerial fue muy efectivo, ¿sí?, solamente porque Él no hacía lo que a Él le parecía. A veces nosotros tenemos esa tendencia a que no somos tan efectivos porque muchas de las cosas que a veces queremos hacer son cosas que se nos han ocurrido a nosotros, que nosotros hemos querido tener o hacer por deseos, por lo que fuese, y por eso después nos frustramos cuando esas cosas no terminan de dar el resultado que nosotros estamos esperando. Porque es nuestra idea y no es la idea del Padre. Y no hay nada peor que encontrarse haciendo aquello para lo cual no fuimos llamados.
Entonces, creo que el Señor nos quiere volver a encarrilar otra vez. Si hemos estado mirando hacia otro lado, si hemos estado desatentos, nos quiere volver a encarrilar, a ponernos sobre los rieles y decir, bueno, es por acá y por acá vamos a ir transitando. Entonces, es muy importante que estemos atentos a escuchar. Cuando el Señor nos está hablando es necesario detenerse, ¿sí? Cuando vos querés escuchar a alguien, cuando vos querés oír lo que la otra persona te está diciendo, te detenés, es decir, detenés todo lo que pueda estar pasando al costado porque vas a poner tu foco de atención en lo que la otra persona está diciendo porque considerás que lo que te está diciendo es una cosa importante. Pero tenemos o tendemos a querer escuchar de parte de Dios una voz potente, una voz que sobresale sobre el resto. Y como no paramos, ¿sí?, dentro de esta vorágine que muchas veces tenemos en la vida, se nos hace difícil poder escucharlo al Señor. Y una de las problemáticas o situaciones que se presentan es yo no puedo escucharlo al Señor, ¿sí? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado esto? Orá vos que es más fácil porque a vos el Señor te escucha. Pero la realidad es que el Señor escucha a todos sus hijos, ¿sí? El tema es saber discernir, ¿sí?, y estar atento a cuando el Señor está hablando. Muchas veces es en el silbo apacible donde el Señor empieza a susurrarnos las cosas, ¿sí? Es en el momento en donde todo el resto de las voces son calladas y nosotros podemos empezar a oír lo que el Padre nos está diciendo. En esta mañana te voy a invitar a que juntos empecemos a transitar un camino que nos va a traer luz, y así oro que sea la luz en esta mañana, sobre un tema muy importante. Titulé este mensaje Cuidando el corazón, cuidando las palabras. El Señor me ha venido incomodando mucho en nuestra forma de hablar. Me llama mucho la atención muchas veces cómo nosotros hablamos, ¿sí? Empiezo a examinarme a mí mismo y mirar cómo son mis palabras, cómo son mis pensamientos. Eso me lleva a un punto que es entender que muchas veces no estamos hablando de la manera que el cielo está hablando. A medida que vayamos desarrollando este mensaje y que vayamos pasando por varios pasajes de la Biblia, vamos a ver la importancia que las palabras tienen. Muchas veces no le prestamos la atención, muchas veces prestamos las palabras para cosas que son totalmente infructuosas, cuando en realidad poseemos uno de los grandes tesoros que están detrás de las palabras. Déjame hacerte un poquitito de introducción en esta mañana y llevarnos y empezar a ver por qué muchas veces hablamos como hablamos, ¿sí? Y muchas veces hablamos de esa manera porque en nuestra vida, y tenemos esa tendencia a manejarnos en la vida por patrones de experiencia. Son las experiencias las que nos marcan y las experiencias las que nos dan ciertos patrones de pensamiento. Sea una tarea que haya realizado o sea una experiencia que haya vivido con otra persona, eso produce en mí una forma que yo tengo de pensar y de manejarme en la vida. Y eso muchas veces nos termina llevando a querer utilizar ciertas fórmulas, ¿sí?, a que todas las cosas se hagan siempre de la misma manera, o usemos alguna estrategia. Estos patrones que nosotros vivimos y estas experiencias que hemos vivido marcan mucho nuestra forma de vivir. Muchas de las experiencias y muchos de nuestros patrones de comportamiento vienen dados, generalmente vienen heredados.
pero nosotros, ¿sí?, no podemos excusarnos solamente en que esta raíz de iniquidad yo la traigo de mi familia, ¿sí? Entonces yo pienso de la misma manera y a causa de eso, de que yo no me puedo, tengo esa raíz de iniquidad, no me puedo liberar. Déjame decirte que más allá de que tengamos una raíz de iniquidad, ¿sí?, la cual nos hace propensos a desviarnos, muchas veces somos nosotros los que construimos y agregamos sobre esas raíces de iniquidad, construimos más iniquidad, y esa iniquidad entonces va pasando de generación en generación, ¿sí?, y no es cortada. El Señor en este tiempo nos está llamando a hacernos personas nuevas, a cortar con todo aquello que nos ata, a cortar con todo aquello que no nos deja vivir una vida plena y una vida en libertad. Muchos de estos patrones de comportamiento y pensamiento están arraigados tanto en Babilonia como en Grecia. Si no viste la serie de los días miércoles, te invito a que lo puedas hacer todos los miércoles 19:30 horas. La serie se llama Confrontando los Sistemas. Se ha iniciado hablando de la Reina del Cielo, ¿sí?, y se ha seguido por Babilonia. Y déjame decirte algo, ha sido muy revelador. Ha sido muy revelador. Entonces te invito a que si no lo viste puedas verlo en el canal, puedas tomarte un tiempo de poder revisar todo este material, y si lo has visto es muy bueno también volverlo a revisar si te han quedado dudas, ¿sí? Babilonia busca entre tantas cosas que nosotros nos amoldemos, ¿sí?, que hacer un molde. Si viste, se hablaba sobre esto, ¿sí? La palabra amoldar no es ni más ni menos que tomar una forma de molde, es decir, que pensemos igual que piensa el resto de la sociedad. La diferencia entre los hijos de Dios, ¿sí?, y los hijos de la tiniebla, o quienes no conocen al Señor, es que nosotros tenemos la mente de Cristo. El inconveniente muchas veces nos pasa en que nosotros, sabiendo esto, no lo podemos vivir. Sabiendo esto, nuestros patrones de comportamiento y de pensamiento siguen siendo iguales, ¿sí?, a lo que el resto de la sociedad sin Cristo piensa. Y hablamos de la misma manera, ¿sí?, y actuamos de la misma manera. Déjame decirte que el mundo está bajo el poder del maligno, pero ¿qué es lo que nos está afectando a nosotros, los hijos de Dios, en lo espiritual, para no poder alcanzar, ¿sí?, esa plena libertad? Y sigamos siendo, en cierta manera, esclavos, y aún esclavos de nuestras propias palabras y nuestros propios pensamientos y nuestras propias declaraciones. Por el otro lado, Grecia apoya este sistema mediante la razón, ¿sí?, y para sostener lo que dice tanto Babilonia como lo que dice Egipto, como lo que dice Tiro, ¿sí?, que son distintos sistemas, Grecia, por medio del razonamiento y del conocimiento, intenta que todas estas cuestiones que Babilonia nos propone tengan un asidero de conocimiento. Y vemos que el Señor se opone a estos sistemas, porque primero, para Él no existe un molde. Somos piedras vivas y no existen fórmulas, ¿sí? Porque para Él dar de comer a 5.000 con 5 panes y 2 peces no es un problema. Es más, Él llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Mientras el resto de los sistemas intentan hacer que sea el hombre quien alcance el conocimiento, ¿sí?, que alcance la capacidad de poder manejarse independientemente de Dios. Romanos 4:17 avala esto que te decía recién. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son
como si fuesen. Somos hijos, somos genética del Padre, creados a imagen y semejanza de aquel que es sobre todas las cosas. Su esencia está en nosotros. Su esencia está en nosotros. Uno de los grandes problemas que atravesamos es que no podemos hacer aquello que el Padre nos está pidiendo que debemos decir o que debemos hacer. Como te decía recién, encontramos en nuestra vida un impedimento, que es que nuestros propios deseos son los que quieren sobreponerse a lo del Señor. Estos sistemas que te contaba recién influyen sobre nosotros, queriéndonos traer ideas distintas, ideas que están caídas, ideas que nos sirven, ideas que están opuestas al Señor, pero que las queremos introducir dentro de las congregaciones para que funcionen. Quiero cumplir mis deseos, quiero cumplir mis sueños, no los deseos del Señor, no los sueños del Señor. Si bien sobre esto hemos hablado muchísimo, ¿sí? Creo que el Espíritu nos sigue recalcando lo mismo y nos sigue llevando hacia el mismo lugar, queriéndonos hacer comprender, ver a su luz lo que Él quiere de cada uno de nosotros. La palabra dice en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, esto lo dice Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es impresionante lo que el Señor dice. Jesús, el Hijo, no vino a hacer lo que a Él le parecía, vino a hacer lo que oyó del Padre. Él no decía nada que el Padre no le hubiese dicho. Pero nosotros tenemos esa idea de que podemos decir, hacer y pararnos en el lugar que a nosotros nos parezca. Este es un tiempo en donde los velos empiezan a caer, los velos de mentira empiezan a caer. Veamos por revelación lo que el Padre nos quiere decir. Nuestras palabras, el hablar, es una característica del Padre. Y es una de las facetas más importantes porque mediante esta fueron constituidas todas las cosas por su palabra. Salmos 33:6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Entendamos que el Señor nos dio una capacidad que es propia de Él. Nos dio la capacidad de poder hablar, nos dio la capacidad de poder declarar. Cada vez que estamos hablando, nosotros estamos declarando algo. Lo mismo que hace el Señor, esa misma capacidad, esa esencia nos dio a cada uno de nosotros, pero lo podemos usar para hacer las cosas bien y hacer la voluntad del Padre, o para querer hacer nuestra propia voluntad. Esto nos da el pie y podemos expresar sin dudas que las palabras son espíritu. La palabra en griego es neuma. Su aliento es su aliento, como decíamos recién. Juan 6:63, el Señor Jesús dice algo muy importante. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuestras palabras son espíritu. Nuestras palabras no se ven, nuestras palabras no son tangibles. Yo no las puedo agarrar. Vos me estás viendo ahora que yo hablo, pero vos no ves mis palabras, sino que las estás escuchando. La única forma que vos tengas de ver mis palabras es que sean palabras escritas, pero dejan de ser palabras para ser escritura. Las palabras de Jesús son espíritu, son neuma y son vida, son zoe. Esta potestad de Dios de crear y ordenar por medio de la palabra nos lleva al inicio, nos lleva a Génesis 1. Quiero que empecemos a entender que es una capacidad muy importante, la capacidad del habla. Es muy importante la capacidad de poder declarar. Es muy importante el peso que tienen nuestras palabras.
lo que nosotros decimos y lo que nosotros soltamos. Estamos tocando ambientes espirituales, ¿sí? Entonces empezamos a ver que todo parte, como lo hemos ya hablado en reiteradas ocasiones, de lo espiritual para ser manifestado en lo natural. Génesis 1, versículo 3 es la primera palabra que el Señor dice y dice: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. La palabra en lo espiritual transforma lo natural. El Señor crea las cosas por medio de la palabra. Es la palabra la que transforma las cosas desde lo espiritual hacia lo natural y no de manera inversa. Este poder que tiene la palabra también es una facultad que ha sido otorgada al hombre. Por eso te decía que las palabras nuestras tienen importancia. Génesis 1, 26 al 30 habla sobre la creación del hombre. Y dijo Dios también: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios pues al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto y que da semilla. Esto os servirá de alimento. Y toda bestia de la tierra, y toda ave de los cielos, y todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento, y así fue. Somos creados a imagen de Dios. Has escuchado al pastor repetir muchas veces esa palabra de co-creadores con el Señor. Vemos que la importancia de las palabras está directamente ligado con la palabra gobierno. Las palabras gobiernan. El gobierno de las cosas no se obtiene mediante la fuerza, sino mediante las palabras. El control, en cambio, se ejerce por medio del miedo, el temor y la fuerza. Pero el gobierno se da por medio de palabras. ¿Qué dice la ciencia con respecto a las palabras? Desde un punto de vista, ¿sí?, de la psicolingüística, el habla es la materialización individual de los pensamientos de una persona, ¿sí? Es el acto de emitir un mensaje basado en el conocimiento y experiencias de cada individuo. Esto dice la ciencia sobre el hablar, sobre las palabras. Y esto nos da también pie para empezar a hablar que las palabras tienen una fuente. Las palabras provienen de una fuente. Te decía que es el conocimiento y las experiencias las que van a determinar en qué fuente nosotros estamos conectados. Entonces las palabras tienen en cada uno de nosotros un rol fundamental. El Señor se los dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Toma esta palabra en esta mañana para tu vida. El Señor nos quiere llevar a un tiempo de poseer la tierra, de darnos gobierno. Pero se nos va a hacer muy difícil gobernar con palabras equivocadas. Se nos va a hacer muy difícil gobernar cuando nuestras palabras no están alineadas
a lo que el Señor quiere decir. Pero sí el Señor nos da la capacidad de poder decidir. La relación entre corazón y palabras es que el primero, el corazón, es la fuente. La fuente de nuestras palabras parte de lo que hay en nuestro corazón. Lucas 6:45 respalda esto diciendo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿De qué fuente provienen las cosas que nosotros decimos? ¿Provienen de la fuente correcta? ¿Provienen del Señor? ¿O provienen de una fuente caída? ¿O provienen de un corazón que está contaminado? ¿Proviene de un corazón que se está nutriendo de una fuente incorrecta? Mateo 15, versos 18 y 19, dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. De la boca, de lo que sale de la boca, sale de nuestro corazón. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a revisar la manera en la cual nosotros hablamos, la manera en la cual nosotros nos expresamos, nos dirigimos. Algo que es muy normal escuchar y que nos pasa a todos es hablar mucho en un tono de queja, ¿sí? Que siempre estamos quejándonos por las cosas que nos pasan. Siempre tenemos una declaración que emite queja en nosotros. Nos quejamos si hace calor, nos quejamos si hace frío, nos quejamos cuando el gobierno hace una cosa que te parece mal, nos quejamos. Siempre nuestra posición es una posición de queja, somos quejosos. Nos quejamos si la reunión dura poco y nos quejamos si la reunión dura mucho. Siempre tenemos un pensamiento de queja. Por eso necesitamos empezar a escucharnos, a no hablar tanto y a escucharnos más. Cuando uno logra poder escuchar, se da cuenta de lo que verdaderamente uno está diciendo. No solamente a veces uno debe escucharse a sí mismo, no escuchar a los demás, no decir, esto sí, fulano de tal habla así o mengano habla así. No, la pregunta es, ¿cómo estás hablando vos? ¿Cómo estoy hablando yo? Esa debería ser nuestra pregunta. ¿Cómo estoy pensando yo o cómo estás pensando vos? La palabra dice que nadie conoce el corazón del hombre, salvo el Señor. Pero sí lo que podemos ver es la manifestación de lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso el Señor Jesús decía, de la abundancia de lo que hay en tu corazón va a hablar tu boca. Escuchá lo que estás hablando y te vas a dar cuenta qué es lo que hay en tu corazón. En tiempos estos de pandemia se puede ver mucho temor en la gente. En tiempos estos de pandemia se puede ver que quien no tiene un temor al virus tiene un malestar porque su economía se ha visto afectada, porque no ha podido realizar lo que en este año tenía preparado para hacer. Solamente con escuchar muchas veces nos vamos a dar cuenta dónde estamos parados y dónde estamos posicionados. Es por esto que el gobierno, tanto de lo exterior como de lo interior,
está ligado de forma directa a las palabras que emitimos y a las palabras que nosotros dejamos entrar. Esto sería una guerra de voces, ¿sí? El Señor dándonos esa capacidad, el enemigo entiende que también la puede usar para desvirtuar las cosas. Es por la palabra, ¿sí? Por la voz que Satanás logra hacer caer al hombre. Pone palabras de duda y hace que termine haciendo aquello que el Señor no le dijo que hiciese. Entonces, las palabras tienen un gran peso. Las palabras que emitimos y las palabras que dejamos entrar a nuestra vida. El aceptar ciertos fallos, ciertas directivas, ¿sí? Ciertos juicios, ciertas declaraciones directamente sobre tu vida, hace que tu vida sea afectada. Todos entienden el poder de las palabras y si quien emite esas palabras tiene autoridad, entonces ese peso de palabras se hace mucho más fuerte. Cuando un médico que es autoridad en lo que está haciendo emite un resultado con respecto a un cierto problema o un análisis, ¿sí? Ya acaba de poner en palabras algo que golpea directamente tu vida. Entonces son esas palabras que muchas veces nosotros dejamos entrar. Yo con esto no te estoy diciendo no vayas más al médico, pero no te olvides que seguimos siendo personas que tenemos esa capacidad de poder declarar. Por eso es muy importante medir muy bien a la hora de decir algo, a la hora de hablar algo. Las palabras tienen mucha fuerza, a tal punto que Santiago en un momento hablando sobre el poder de la lengua, dice en Santiago 3:4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que gobierna quiere. Y esto no hace más que reforzar lo que te decía recién. Las palabras traen gobierno. Yo me voy a posicionar por medio de las palabras. Yo me planto por medio de las palabras. Obviamente que acá entra en juego también la fe. Es decir, yo no puedo repetir solamente como un loro, tengo que tener entendimiento de lo que estoy diciendo. Y saber qué es lo que el Padre dice de mí. En esto entra también de la mano la identidad. La identidad me permite saber quién soy. Cuando yo conozco quién soy, sé qué herramientas me ha otorgado el Padre. Sé qué peso tienen cada una de las cosas que el Señor me ha dado. Por esta razón, un corazón contaminado dará a luz palabras contaminadas, que afectan a los que lo rodean y al ambiente donde se mueve. Terminamos siendo personas tóxicas, aun cuando no queremos hacerlo, aun cuando tenemos buenas intenciones, aun cuando no es en sí decir lo que estamos diciendo. A la larga terminamos afectando con nuestras palabras, cuando nuestras palabras no son palabras que sirvan para edificar. Muchas veces damos palabras más destructivas que constructivas. Cambiamos palabras no dándole el significado verdadero que tienen. Hago un paréntesis acá, hablando sobre algo que este miércoles pasado o el anterior las chicas nos ministraban y hablábamos que Babilonia
le cambia a Daniel, a Cedrac y a Abednego, les cambia el nombre. Babilonia tiende a cambiar los nombres, ¿sí? Nosotros muchas veces también tendemos a cambiar los nombres. Hace un tiempo atrás, el Señor me llamaba la atención una mañana sobre un amigo, al cual todos lo conocemos por su apodo, pero no, el Señor me hacía ver que nosotros estábamos declarando mal, nosotros estábamos hablando mal. Muchas veces ese pensamiento babilónico nos hace cambiar el nombre de las personas, poniéndoles apodo, poniéndoles sobrenombre, ¿sí? Esta persona tiene un nombre muy profundo, porque significa Dios con nosotros, y a mí me llamaba mucho la atención. Yo digo, ¿por qué cambiarle el nombre? Más allá de que entendamos que muchas veces se hacen cosas cariñosamente, que se hacen cosas con amor, pero en realidad estamos perdiendo la esencia. Muchas veces perdemos la esencia. Y el Señor me molestaba en estos días también, cuando nosotros nos dirigimos a nosotros mismos, a veces en ese tono de cariño, ¿sí? Nos llamamos gordo, gorda, negro, flaco. Siempre tendemos a, en un tono cariñoso, a hablar de las otras personas. Nos pasa aún con nuestros hijos. A nuestros hijos generalmente, más cuando son chiquitos, tendemos a cambiarles el nombre. Es decir, parece opuesto una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque el mismo Señor que nos dijo qué nombre debíamos poner, somos nosotros mismos los que muchas veces le terminamos cambiando el nombre y lo llamamos solamente por un apodo. Y sacamos la fuerza que ese nombre tiene sobre las personas. Entonces, esas palabras siguen siendo declaraciones. Entonces, debo ser entendido a la hora de decir las cosas. Debo ser entendido a la hora que yo voy a declarar algo. Aun cuando estemos hablando de esto, de declarar un nombre. Porque muchas veces después queremos ver cambios en nosotros y queremos ver cambios en la gente, pero han sido nuestras propias palabras las que han atado las cosas. El Señor le dice a Pedro, te doy potestad y que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Qué palabra importante, qué declaración importante le hace el Señor a Pedro y le hace el Señor a su iglesia, y nosotros muchas veces nos pasamos atando con nuestras palabras a la gente. Nos pasamos atando con nuestras palabras a nosotros mismos, con nuestras declaraciones. ¿Cuántas veces hemos hablado, en vez de decir estoy cansado, digo estoy muerto? Es decir, llamo muerte a mi vida para que venga a habitarme. Me limito a mí mismo. Muchas veces declaro, no, fulano no cambia más. Pero a su vez, por el otro lado, estoy orando para que cambie. Entonces, no tengo una coherencia a la hora de hacer las cosas. Porque estoy pidiendo una cosa, pero estoy declarando otra. Entonces, creo que el Señor en esta mañana nos exhorta a poder mirar cómo estamos nosotros hablando, qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos verbalizando, qué es lo que estamos hablando y declarando sobre nuestra vida, sobre la vida de la ciudad, sobre la vida de un país. ¿Cuántas veces hemos dicho, en este país la economía es un desastre? Y no hemos hecho otra cosa más que atar la economía. Y después venimos y nos quejamos y decimos, sí, nos está faltando, la verdad que no, nos está costando llegar a fin de mes. Pero nosotros mismos hemos sido quienes maldecimos a nuestro gobierno. Somos quienes hemos maldecido a nuestra economía. Y vivimos lo que vivimos vez tras vez, tras vez, tras vez, porque hemos mal declarado, hemos maldecido los lugares en donde nosotros habitamos.
Verdaderamente, cambiar el formato de hablar no es algo sencillo. Lleva tiempo, pero qué bueno es prestarle atención. Qué bueno es cada vez más ir cambiando nuestra forma de hablar. Hoy cualquiera podría andar en cualquier ambiente de la sociedad y escucha que muchas de las palabras que se sueltan, de lo que se habla todo en un tono de insulto, de un tono de doble sentido de las cosas. Se habla mal. Ya con andar en la calle uno se da cuenta, pero nosotros hemos cambiado ese formato de hablar. Es más, cuando uno escucha muchos insultos, en realidad como que te es chocante, porque el Señor ha ido transformando nuestra manera de hablar. El Señor ha ido transformando nuestros ambientes y nosotros hemos hecho la parte nuestra. Hemos cambiado lo que estábamos escuchando, hemos cambiado los ambientes donde nos movíamos, hemos cambiado las palabras que entran en nuestro interior. Entendimos mucho que si yo solamente me alimento de lo que las noticias dicen, me van a afectar. El 95% de las noticias que uno lee en un diario son palabras que traen maldición, son palabras que traen derrota, son palabras que traen preocupación. Si yo solamente me alimento de esas palabras, voy a estar preocupado, voy a estar angustiado, voy a estar con miedo. Pero si en cambio de eso, yo cambio el formato de hablar de mi vida, voy a lograr empezar a transformar la manera que tengo de pensar. Te dije hoy que los cambios se provocan desde adentro hacia afuera. Pero también debemos entender que yo no puedo separar mi vida. Es decir, vos estás del otro lado y no estás viendo a un Pablo, el espíritu de Pablo por un lado, el alma de Pablo por el otro y el cuerpo de Pablo por el otro. ¿Sí? Si bien lo único que estás viendo es mi parte física, ¿sí? Soy un conjunto de las tres cosas. Entonces, quiero decirte que siempre va a haber un movimiento en lo natural que yo también voy a tener que hacer, ¿sí? No me puedo amparar. Algunas veces algunos se amparan, decir, bueno, pero la palabra dice que Dios pone tanto el querer como el hacer. Bueno, si queremos acomodar la palabra a lo que a nosotros nos parece, no va a funcionar de esa forma. Es decir, si yo voy a esperar que el Señor venga y con una varita mágica me toque así y mi forma de hablar sea transformada, déjame decirte que esas cosas no ocurren, ¿sí? Sino que esto es una transición y es un trabajo del día a día en el cual yo entiendo, ¿sí? La palabra me es revelada, el Señor graba algo en mi corazón que cada vez que yo diga algo fuera de lugar tenga que rever lo que estoy hablando. El Señor en Mateo capítulo 15, verso 10 y 11, dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Me llama la atención lo que el Señor dice, porque les dice, oíd y entended. Es la misma palabra que el Señor nos dice en esta mañana, oigan y entiendan la fuerza que tienen sus palabras. Te decía, esta contaminación parte desde nuestro corazón. Y una fuente no puede dar aguas dulces y aguas amargas. Santiago 3,
Versículos 10 y 11, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? Son nuestras pasiones y deseos los que luchan en nuestro interior. Son nuestras pasiones y deseos los que muchas veces se mueven en nosotros, los que nos motivan. Pero a veces son deseos y son pasiones erróneas las que nos están motivando. Hablamos porque creemos tener la capacidad de entender qué es lo que es justo y qué es lo que es injusto, de acuerdo a mi forma y a mi patrón de pensamiento. Y eso mismo lo deposito tanto en mis palabras como en mi forma de pensar. Tenemos que darnos el beneficio de poder medir, de que el Señor pueda medir, de que el Espíritu Santo pueda medir nuestras palabras, que pueda medir nuestros pensamientos. También nos puede suceder, y sé que sucede, que hay veces que nuestra boca dice lo opuesto a lo que pensamos. Esto es un trabajo difícil de hacer, ¿sí? Es un trabajo difícil de hacer porque lamentablemente en algún momento vamos a terminar diciendo lo que hay en nuestro corazón. Porque se sigue cumpliendo lo que el Señor decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si hay abundancia de algo en mi vida, si hay abundancia de queja en mi vida, si hay abundancia de murmuración en mi vida, si hay abundancia de rebeldía en mi vida, por más que yo cambie mis palabras cuando las expreso delante de otra persona, el espíritu con la cual salen sigue siendo el mismo. A la larga o a la corta podré disfrazarlo, pero en algún momento, ¿sí?, voy a terminar mostrando la hilacha de lo que había detrás de eso. Hablar distinto a lo que pensamos es una tarea difícil, pero es una virtud, por así decirlo, del espíritu de rebeldía muchas veces. Te digo una cosa para dejarte contento, ¿sí?, pero en mi interior estoy pensando lo opuesto a lo que te estoy diciendo. Vos sabés que esto es una cuestión que muchas veces pasa. La rebeldía es uno de los que está por detrás de eso. ¿Por qué? Porque decimos cosas, emitimos cosas con nuestra boca, pero que no son sostenidas en nuestro interior. Nuestro interior quiere otra cosa, pero no lo puede decir. Y esto pasa. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Te ha pasado y me ha pasado, hermano, venir a la congregación, cantar, pero tener el corazón en otro lugar. Decir que adoramos, pero en realidad no adoramos nada. Mi corazón está lejos, pero mis palabras parecen ser palabras lindas. Es ese, te amo Señor, pero hago lo que a mí me parece, entonces no te amo tanto. Tenemos esa capacidad de ser hijos rebeldes que en realidad quiero dejarlo contento al Padre, pero el Padre que conoce todas las cosas no le sirve en eso. Las personas que generalmente hablan así, que te dicen una cosa pero que piensan otra, da como resultado la asociación con otras personas que porten lo mismo, para dar a conocer algo muy conocido en las congregaciones, que es la murmuración.
La persona que logra poder hablar cosas distintas a lo que piensa, va a buscar gente que piense de la misma manera. No para hablarlo en público, sino para hablarlo en privado. No para traer las cosas a la luz, sino para operar en tinieblas. El que yo exprese las cosas distinto a lo que hay en mi corazón es algo que yo estoy ocultando. Cuando yo estoy ocultando algo, en realidad estoy llamando a las tinieblas a que ocupen ese lugar. La luz del Señor ya no resplandece. Por eso que tanto las palabras cuando son habladas como las palabras cuando son pensadas y no son declaradas, porque eso también puede pasar, siguen siendo, cuando no son guiadas por el Señor, siguen siendo palabras en lo oculto, siguen siendo pensamientos en lo oculto. Aquello que no puedo llevarlo a la materialización en las palabras, porque considero que no se pueden decir o porque no están de acuerdo a lo que el Señor está diciendo. Son palabras que yo empiezo a ocultar. Y te decía que esto, que no es más que un espíritu muchas veces de rebeldía, porque generalmente se opone en contra de la autoridad, da como resultado murmuraciones. Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Este es un mal que muchas veces afecta y sigue afectando, porque sigue habiendo oídos que quieran escuchar, asociaciones que quieran darse en pos de satisfacer lo que yo quiero. Somos prisioneros de nuestros deseos. Y nuestro corazón fomenta todo lo que vamos a decir y a poner en palabras, o en su defecto vamos a poner en pensamientos. Jesús decía en Juan 8, 37, 39, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Muchas veces en nuestro corazón no aceptamos, no le damos cabida a las palabras del Señor. Muchas veces el Señor nos está pidiendo cambios y transformaciones, pero no lo queremos escuchar. Pero por el otro lado decimos: no, porque yo me dejo guiar por el Señor. Pero nuestras obras terminan mostrando que en realidad yo me manejo como a mí me parece. Es decir, no estoy haciendo las obras del Padre, estoy haciendo las obras del otro Padre. Porque el Señor los desafía diciéndole: si ustedes dicen que son hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Por lo cual ustedes están oyendo las voces del padre de mentiras. Déjame decirte que las palabras correctas producen sanidad. Las que vienen del Padre, de su esencia, es la que deberíamos portar los hijos. Su palabra nos sana. Lo que Él dice nos sana.
Dejemos de declarar, de hablar aquello que no construye, aquello que no edifica. Dejemos de declarar maldición sobre nosotros. Dejemos de escuchar las voces de mentira que nos hacen creer una realidad que es ficticia, pero que si la creemos termina pasando. La palabra dice, porque aquello que temí, eso me sobrevino. ¿De qué fuente estamos tomando las palabras? ¿A quiénes estamos escuchando? Muchas veces es más fácil escuchar voces de desánimo. Pareciera que muchas veces nos atrapan las voces de crítica. Nos llaman como la atención, o son más jugosas. Pero ¿cuáles son las voces de edificación? ¿Cuáles son las palabras de edificación? ¿Y cómo están nuestros oídos para ser edificados? ¿Queremos escuchar o en realidad no nos interesa? Las palabras producen sanidad, las palabras correctas producen sanidad. Hay un pasaje que verdaderamente es excelente. Dice que Jesús, en Mateo 8, capítulo 8, versículo 5 al 13, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Una persona que no conocía la ley, una persona que no era un judío, no era un religioso, entiende el poder que tienen las palabras. Le dijo, solamente di la palabra, por tu palabra, en tu palabra. Son los lugares, son las cosas que suceden por entender el poder que hay detrás de las palabras del Señor. Espero que en esta mañana me estés entendiendo, no a mí, sino entiendas lo que el Espíritu te quiere decir. La palabra es la que tiene poder. La palabra es la que tiene la capacidad de transformarnos. Salmos 107, versos 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Su palabra nos sana, su palabra nos libra. Desarraiguemos de una vez y para siempre las palabras del no sé, no puedo y no tengo. Dejemos de declarar maldición sobre nuestra vida, maldición sobre la vida de nuestro cónyuge, maldición sobre la vida de nuestros hijos, sobre nuestra casa, sobre nuestra economía. Hablemos verdad, Él es nuestro proveedor, hablemos verdad. Digamos lo que verdaderamente es, lo que se está diciendo en el cielo, no lo que se dice acá en la tierra. No digamos lo que dice el noticiero de turno.
No digamos lo que se habla en los canales de televisión, hablemos lo que se habla en el cielo. Entendamos que esto es una guerra espiritual, no es una guerra natural. Será reflejo al final. Pero empecemos a cambiar, empecemos a escuchar las voces que vienen de parte del cielo. Dejemos de ver esas voces de derrota, esas voces de muerte. Dejemos de escuchar lo que el infierno está diciendo para escuchar lo que el cielo está diciendo. Te dejo una frase. Examina tus palabras y descubrirás tu nivel de gobierno. Examina tus palabras y descubrirás tu nivel de gobierno. Si hoy no gobernás, si hoy hay áreas de tu vida que no gobernás, empezá a escuchar qué estás hablando. Tengo que empezar a escuchar qué es lo que estoy diciendo. Cómo me estoy dirigiendo, en qué fuente estoy conectado. Si hay temor, si hay duda, si hay enojo, si hay tristeza, si hay desánimo, si hay rebeldía, si hay celos, miremos a qué fuente estamos conectados. Si queremos vencer la enfermedad, que nuestras finanzas sean fructíferas, examinemos cómo estamos hablando. Esto, hermano, no es una solución mágica. Esto no es Hollywood. Entonces, empecemos a ver que esto no ocurre en 2 horas de película. Esto es una vida, pero tenemos que empezar en algún momento a declarar como hijos. Nos falta muchas veces esa convicción. Nos falta la convicción de entender que soy hijo y porque soy hijo soy heredero. Pero no se nos ha revelado, se nos ha revelado en partes. Y en parte vemos y en parte profetizamos. Pero profeticemos bien, profeticemos verdad, profeticemos sanidad, profeticemos liberación. Babilonia no quiere que vos hables bien. Babilonia apela a la mezcla. Babilonia apela a... No debemos ser tan extremistas. Babilonia apela a los grises, a lo tibio, a que nuestra vida le termine dando arcadas al Padre, que el Padre se sienta descompuesto con nosotros. Apocalipsis 3:16 dice, tibio no, te vomitaré de mi boca. Pero a Babilonia le gusta eso. Cuando el Señor dice frío o caliente, Babilonia dice en el medio. Nuestras palabras muchas veces deshonran al Señor. A quien decimos honrar, nuestros hechos, basado en palabras y en pensamientos, lo deshonran a Él. Declaramos mal, declaramos muerte. Él es vida, pero a veces declaramos lo opuesto. Él es salvación y declaramos que estamos perdidos. Él es sanidad y declaramos que estamos enfermos. Él es proveedor y declaramos que nos falta. Mientras no cambiemos nuestra forma de hablar, nuestra vida va a seguir dando vueltas en una vida chata, en una vida que un día adora y alaba al Señor, pero al otro día se quiere esconder adentro de una cueva.
no nos apuremos para hablar. Y tampoco en estos momentos, cuando nos damos cuenta que algunas cosas las hemos estado haciendo mal, nos apuremos y nos precipitemos a decirle, Señor, quiero empezar a cambiar mi manera de hablar. No nos precipitemos a prometerle al Señor, porque ya hemos prometido muchas veces y no ha pasado nada. Y hemos vuelto hacia atrás y no hemos seguido en el mismo camino. No hagamos promesas si no estamos determinados a querer dejar todo por querer cambiar. Números 32 dice algo muy importante. Dice, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Esta es una carrera de resistencia. La posición en la que me encuentre siempre tiene que ser encontrarme en una posición de avance. La corona la obtenés en la meta. No hay premios intermedios. Pablo decía, no siendo que yo siendo ejemplo de todo, venga a quedar eliminado. Es importante determinarse y avanzar, siempre avanzar, no retroceder. No retroceder. Siempre ir en un constante avance, siempre examinando nuestra vida, nuestras palabras, nuestras acciones, mirando qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo. Teniendo paz de que somos guiados por el Señor. ¿Qué es principal? Pareciera que muchas veces el sumergirnos más profundo en el Señor nos lleva a una situación de muerte constante. Y lo has escuchado porque lo hemos predicado mucho y entendemos que es por ahí por donde debemos ir transitando. Pero hay veces que estas cosas que el Padre nos va diciendo, estas cosas que el Padre nos va pidiendo, como que nos pesan. Te digo en esta mañana que no te desalientes, que no tengas pensamientos como diciendo, esto también lo tengo que cambiar, o cuántas cosas necesitamos dejar, o cuántas cosas debemos renunciar, a cuántas cosas debemos morir, cuántas cosas debemos perder. Porque estas cosas ocurren porque desconocemos lo que el reino y la plenitud de Cristo significan. Hace una semana el Señor traía un pasaje en una reunión y verdaderamente un par de palabras me hicieron entender cómo nosotros debemos encarar todas estas situaciones, todos estos cambios. Me hicieron entender cómo debemos posicionarnos. Acompáñame a Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice el Señor Jesús, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido
en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va por ello, y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice que un hombre encuentra un tesoro escondido, que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Que el hombre sabe que está ahí, lo mete de vuelta en el campo, vende todo y dice que gozoso va, vende todo lo que tiene y compra aquella parcela. Si nosotros entendiéramos lo que el reino de los cielos significa, nada de lo que tengamos que cambiar nos tendría que traer tristeza o pesar, sino que nos tendría que traer gozo por lo que vamos a alcanzar. Muchas veces el desconocimiento de lo que el reino significa, de lo que la plenitud en Cristo significa, hace que para nosotros muchas veces sea más un pesar que el gozo de lo que encontré. Poníamos un ejemplo, si yo sé que en el terreno de aquí al lado hay escondido $3 millones, entonces yo iría gozoso, creo que vendo el auto, la casa, la moto, el gato, todo lo que tengo, ¿sí? Me desprendo de todo lo que tengo con tal de poder alcanzar ese tesoro que es el que quiero comprar. Pero en el reino, como desconocemos cómo es el tesoro, nos termina pasando de que ese gozo no lo tenemos. Pablo decía, nos gozamos en las tribulaciones. Vos decís, pero parece ilógico lo que me estás planteando. ¿Por qué? Porque eso me lleva más cerca del propósito, del plan para el cual el Señor me llamó. No perdamos el gozo. Hemos querido tener conocimiento de lo que es el reino. Pero te dejo una frase más. Los hijos de Dios no vivimos por conocimiento. Los hijos de Dios vivimos por revelación. ¿Sí? Sea revelado en esta mañana cada una de las palabras que se han ido soltando. No sea revelado el peso que tienen nuestras palabras. No sea revelado el poder que tienen nuestras palabras. No sean revelados el poder que tienen nuestras oraciones. No sea revelado los tesoros que tiene el reino. No sea revelado la plenitud de Cristo en nosotros. No sea revelado la paternidad del Padre. Los hijos vivimos por revelación, no por conocimiento. Por conocimiento, por conocer, conocemos un montón, pero eso no nos ha ayudado en mucho. Pero cada vez que el Padre se nos ha revelado, cada vez que hemos podido escuchar lo que Él decía en el silbo apacible, es que hemos podido avanzar. Oro al Padre en esta mañana y declaro sobre tu vida que se han caído todos los velos y sea revelada su verdad en nuestros corazones. Te invito a que ahí donde estás, a que puedas cerrar tus ojos y que podamos sellar este tiempo y esta palabra con una oración. Señor Jesús, te pedimos en esta mañana que tú te nos reveles. Que te reveles y que nos muestres cuán profundas son nuestras declaraciones. Que como Jesús dijo, porque
Solamente digo lo que escuché del Padre, lo que veo hacer a Él, eso hago. Que podamos manejarnos en esa verdad, en esa realidad. Que abandonemos toda mezcla, que abandonemos toda influencia que tiene Babilonia sobre nosotros. Que nuestros ojos sean abiertos. Que nuestro espíritu esté atento y receptivo a lo que vos vas a decir, a lo que estás diciendo, a lo que estás hablando. Y que solamente podamos reproducir aquello que vos nos decís. Sea nuestra boca un instrumento de justicia, sean nuestras palabras, palabras que edifican tu reino, que edifican a tus hijos, que no edifican imperios personales, que no edifiquemos para la tiniebla, sino que edifiquemos para el reino. Señor, pesa nuestras palabras. Señor, danos una conciencia para poder escucharnos hablar. De ser sinceros, Señor, no contigo, sino con nosotros. Porque muchas veces, Señor, nos hemos mentido a nosotros mismos. Muchas veces nos hemos autojustificado. Muchas veces hemos creído que podíamos hacer las cosas independiente de vos. Hemos creído que si no las exponemos a la luz, entonces nadie las sabe y ya no importa. Y arrastramos dentro nuestro pensamientos que van en contra de lo que vos decís. Decimos con nuestra boca una cosa, pero nuestro corazón piensa otra. Hablamos aquello que no sentimos. Sea tu luz, Señor, hoy en medio nuestro, iluminando cada rincón oculto. Danos entendimiento, Espíritu Santo. Y en este tiempo transforma nuestra forma de hablar. Te damos gracias una vez más. Bendecimos tu nombre. Y lo hacemos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Que tengas una buena semana y que la paz del Señor sea sobre tu vida.
Hasta la
está con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Vamos a declarar que nuestra victoria está en Jesús. Todos juntos a una sola voz. Cantamos. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. No creemos. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. No creemos. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Y Levanta tus manos al Señor. Él está trayendo en esta mañana victoria y libertad sobre nuestra generación. Sobre cualquier acechanza, sobre cualquier práctica de pecado. Él está trayendo victoria mientras tú y yo adoramos al Señor. Mientras tú y yo levantamos nuestras manos en esta mañana, los demonios huyen en esta mañana. Vamos a declararlo juntos. Mi victoria está en Jesús. Vamos.